Hola mis amigos de Comunícate Ya. En este nuevo video vamos a aprender a cómo llamar a México a un celular y también a guardar el número de celular en nuestro WhatsApp. Pero antes de eso quiero pedirte que te suscribas a mi canal y le actives la campanita si aún no lo haces para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que voy a seguir subiendo. Dicho esto, comencemos. Bueno, una vez aquí nos dirigimos a marcar el número de la siguiente forma, o si no, hacemos clic en teléfono. Aquí debemos comenzar marcando el código internacional, que en este caso es 00 si llamas de cualquier país, y si llamas desde Estados Unidos marcarías 01, también igual a Canadá, 01 para Canadá y Estados Unidos. Pero en el caso, como yo estoy en Ecuador, marcaría 00. Luego digitamos el código de país de Estados Unidos, digamos de México, que sería 52. Ahora, este dato hay que saber. Para todos los números de celular de México siempre va primero el 1. Entonces digitamos 1 y después marcamos los 10 números de México, que sería, voy a poner aquí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y le pongo el 0 como 10, o sea serían 10 números. Ahí das tab en llamar y ya estarías llamando a la persona que tienes el número de celular. Ahora, para guardar el número de celular en tu agenda o en WhatsApp, lo que debes hacer es lo siguiente: salimos de aquí y nos vamos a WhatsApp. En WhatsApp damos aquí donde dice mensajes y nuevo contacto. En nuevo contacto voy a poner mi nombre solo para prueba y digitamos lo de la siguiente forma. Para marcar el número lo que debemos hacer es lo siguiente: ya no ponemos el código internacional, sino simplemente el símbolo más. Digitamos el más y después ponemos el código de país de México, 52, y de ahí el número 1, que es para todos los números celulares de México, y el número de celular. En este caso serían 10 números el que debes tener. Y ya, hecho esto, le das a guardar y le pongo guardar solo de prueba y ya tenemos el número de para llamar a México o enviar mensajes a WhatsApp. Así de sencillo. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir y suscribirse a mi canal, eso me ayudaría mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao.